mucho. Me siento, antes que nada, quiero decirles que me siento muy honrada de ser la encargada de abrir este programa que me parece, además de inspirador, me parece necesario. En los tiempos que vivimos creo que necesitamos más de este tipo de conversatorios, donde nos impregnemos de futuro y donde seamos capaces de poner a un lado un poquito estas realidades que nos agobian hoy en día y que nos permita pensar en el futuro de estas compañías. De verdad, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Bogotá, al programa Trayectoria Mega, a la Cámara de Comercio de Pereira, y bueno, gracias por haber pensado en Sayonara para este honor. Pues Sayonara tiene una historia que nace en los valores que hoy todavía promulgamos en la compañía, y es en el valor del amor y de la familia. Mi mamá hace 50 años decide apoyar a sus papás, porque ella tenía una hermana que había nacido enferma y buscaba la forma de hacer un negocio que, como lo que dice hoy la teoría, es que te apasiona, y empieza un negocio de lo que te apasiona, y a ella le fascinaba cocinar. Ella viene de una familia de orígenes libaneses, y pues obviamente estas familias giran alrededor de la comida. Las mujeres de la casa siempre están cocinando cosas deliciosas, y la abundancia en la mesa, digamos que es una característica muy particular de las familias. Y mi mamá pues crece cocinando y, digamos, disfrutando de todos esos sabores y descubriendo sabores, y decide poner un día pues un negocio que tuviera que ver con lo que a ella le gustaba y le apasionaba, que era la comida. En unas clases de culinaria con las amigas encuentra una receta de fresas con crema, de una crema muy rica, que luego dice, bueno, la voy a poner con fresas y con unos barquillos. Digamos que eso es lo que nace en el garaje de mi casa. Yo crecí comiendo fresas con crema. Digamos que era el día a día. Mis amigas venían a las comitivas que hacíamos en esa época felices porque lo que comíamos era fresas con crema y barquillos. Nace con ese propósito, nace con el propósito de apoyar a su familia y el amor que sentía por su familia, y también poder estar con mi hermano y conmigo, digamos, en la casa. Entonces lo monta en el garaje de la casa. Recuerdo que tenía un mostradorcito de rodachines que se corría por la noche para poder dejar entrar pues el carro de mi papá, y ahí empieza la historia de Sayonara. Empieza a crecer en una ciudad que en ese momento no tenía como donde mecatear, como decimos nosotros los paisas. No había mucho donde te pudieras ir a comer como cosas en la calle. Entonces este era un sitio donde venía gente de Armenia, de Manizales, a comer fresas con crema los domingos, y se volvió un sitio de encuentro. 40 Avenida 30 de agosto con 40, más o menos. Exacta, Avenida 30 de agosto con 41, ahí donde actualmente estamos. ¿Pero era la casa de tu familia o ahí fue el primer local que abrieron? No, esa era la casa de la familia, esa era la casa de nosotros, y en el garaje empezó. Y bueno, ahí arranca la historia de Sayonara en fresas con crema y barquillos. ¿Y cómo fue ese tránsito entre tu mamá y tú, o antes de Ana María hubo otra persona liderando la organización? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el tema de gobierno corporativo? Por ejemplo, ¿qué ha aportado a ese tema de permitir que la sociedad, que la empresa trascienda generaciones? Trayectoria Mega, pero sobre todo, ¿cómo fue ese tránsito? O sea, simplemente un día tu mamá se levantó y dijo, bueno, usted ya comió muchas fresas con crema, ya fue suficiente, ahora venga, póngase el delantal, que usted también tiene que trabajar. ¿O cómo fue eso, Ana María? No, Iván, en realidad es una historia un poco menos romántica que eso. No, mi mamá siempre estuvo al frente de la empresa. Digamos que mi mamá es una persona con una fortaleza, con una capacidad de liderazgo innata. Es una mujer decidida, determinada, de acción, práctica, que
pues digamos que actúa y toma decisiones, y ella, como digo yo, mi mamá pocas veces cree que se equivoca. Entonces pues imagínate, con todas estas combinaciones, pues ella con su negocio feliz, claro. Entonces, nada, nuestra historia transcurre común y corriente. Mi papá también empieza digamos, él trabajaba con un concesionario, y luego empieza a crear paralelamente su negocio de repuestos de electrónica, y digamos que ese negocio también va creciendo paralelamente en la casa. Digamos que estoy desde chiquita rodeada de emprendedores, entonces pues digamos que esto ha sido, en mi casa pues hemos visto esa capacidad como de emprendimiento de mis papás. Yo me voy a la universidad, yo sigo creyendo que ese es el negocito del garaje de mi casa. Yo realmente no veo mucho potencial en Sayonara en ese momento. Creo que es el negocito donde se venden perros y fresas con crema y hamburguesas. Estudio en la universidad, y cuando termino la universidad, pues uno sale como queriendo salvar al mundo, ¿cierto? Uno encuentra defectos administrativos en todas partes y uno quiere cambiarle la vida a todos los que están alrededor. Y mira, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, pero ¿por qué no haces esto? Pero es que esto... Es un conflicto entre la teoría y claro, la práctica. yo ávida de poner en práctica todos mis conocimientos teóricos, pues claro, este era el laboratorio perfecto, pero siempre como desde afuerita, porque veía las prácticas administrativas como que no coincidían con mi teoría. Yo decía, no, hay que cambiarlo ya. Sin embargo, como la empresa de mi papá tenía, digamos, una cara mucho más consolidada y más estructurada, pues yo me fui por ese lado. Claro, yo me fui a trabajar con mi papá inmediatamente, que también me dio lecciones de la experiencia cuenta aquí. O sea, no crea que llegó usted pues a cambiar el universo. Entonces empiezo a decirle a mi mamá, mira, tienes que hacer esto, cambiemos esto, hagamos aquello. Y un día yo creo que se levantó cansada de que yo le dijera todo el día lo que tenía que hacer, y me dijo, tome, se lo regalo, no me moleste más, ya, es suyo, haga lo que quiera con él. Y yo, era como que me regaron un bebé recién nacido y dices, ahora sí críalo. Y yo, Y entonces, ¿cómo se dio? Entonces ahí empiezas tú, ¿cómo se da el tema de transformar esa empresa de garaje en una empresa, como decimos aquí en el programa, con verdadera trayectoria mega? O sea, ¿cómo llegas a ese punto y cuánto se demoró entre que tú aprendieras, seguramente a fuerza de equivocarte y de dolor, porque así es como los empresarios van creciendo? Ese tránsito entre que te entregó y la empresa llegó en el punto en que hoy la conocemos, hace unos 15 o 20 años más o menos. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos la experiencia que... Sí, yo después de que mi mamá me empuja, ¿no? Porque me tira al agua, me dice, agarre y empiece pues a pedalear sin saber montar en bicicleta. Y yo empiezo a entrar al negocio, y yo creo que ahí fue la primera lección que aprendí, que la valoro muchísimo, y es que mi mamá tenía gente de muchos años de trabajar con él. Y yo llegué con todas mis teorías, y yo súper emocionada. Yo soy una persona súper emocional y, bueno, apasionada, y todo me parece que es como que todo lo podemos hacer. Y yo llego ahí y me encuentro con una gente que lleva 20 años haciendo las cosas como siempre las han hecho, y me han visto chiquita, o sea que el respeto era cero. Yo recuerdo que cuando entraba a las cocinas y yo les decía, bueno, niñas, yo pues con toda esta emoción y todo esto vamos a lograrlo, bueno, nos vamos a lavar las manos hasta aquí con un cepillito, las uñas, y se volteaban todas y me decían, oigan a esta, no, usted no ha estado aquí en un boleo, es que usted no sabe cómo es esto de difícil, es que usted no sabe. Claro, entonces era muy complejo, y ahí entendí la primera lección, y es que sin la gente, si no logras transmitir la pasión, lo que tienes aquí, porque yo digo, es como que qué rico que nos pusieran unos proyectores donde podamos contarle a la gente lo que tenemos en el corazón y lo que queremos hacer con las empresas, para poder transmitir eso. Entonces ahí como que digo, esa fue la primera barrera que me encontré. Dije, esto lo tengo que hacer con ella, ¿cierto? No voy a poder hacerlo sola, no importa las buenas intenciones que tenga. Entonces ahí empiezo como a entender un poquito que el equipo es fundamental, y que por muy buenas técnicas que yo pueda implementar, pues ellas son las que saben hacer el día a día, es decir, la estrategia está en las manos de ellas. Y ahí empezamos a construir,
al principio te dejas, digamos que cuando yo recibo a Sayonara, pues recibo este negocito de garaje, pues sí, el negocito de garaje, y también accidentalmente llegamos al local donde hoy estamos en la Circunvalar, que fue el segundo punto de venta que pusimos. Hoy en día tenemos 9 restaurantes en Pereira, y 7 en Pereira y 2 en Manizales. Y tomamos esa casa que está ahí en la esquina, y cuando abrimos las puertas, pues creo que lo abrimos como a las 2 de la tarde, y toda la tarde solos, no entraba nadie, y yo sentada decía, nos quebramos, a mí cómo se me ocurrió, pero yo a qué horas inventé que yo iba a abrir esto, pero yo por qué. Y a las 7 de la noche todo el mundo llegaba como, esto es lo mismo de las fresas con crema de la avenida 30 de agosto, esto es Sayonara de la avenida 30 de agosto, y yo, sí, y entonces como que empiezas a decir, wow, esto que tengo en las manos lo valora la gente, lo quiere la gente, y no es el restaurante que pasó de moda en la avenida 30 de agosto, porque digamos que la 30 de agosto era un sitio de viviendas, pero luego fue pasando de moda, y la Circunvalar era lo que en realidad ya era de moda, ¿cierto? Y empezaron a llegar las marcas. La 30 de agosto era la 30 de agosto, hace claro. 40 años, ¿cierto? Era el punto en donde... Exactamente, había... yo creo que estábamos la panadería La Chiquita y nosotros, eso era lo que había, pero era como los sitios de encuentro. Y luego pues la Circunvalar se vuelve la zona rosa, y nosotros pasamos un poquito de moda. Cuando llegamos ahí a la Circunvalar, empezamos a entender que la gente quería la marca, que sí había una recordación de marca, y que estábamos como en el corazón de los pereiranos. Y ahí arranca la segunda lección, y es que uno empieza a creerse el non plus ultra. Entonces uno dice, a ver, yo en dónde monto un negocio en Bogotá, yo ya me voy a ir para el Parque La 93, esto es lo máximo, y se pone uno como 2 moneditas al frente de los ojos, porque empieza a pensar en cómo voy a ser millonaria con esto, ¿cierto? Hasta que por fin entiendes que lo que te entregaron en las manos fue una responsabilidad muy grande de servir, de cambiar y de ayudar a transformar como la sociedad y la vida de la gente que decide estar contigo. Entonces ahí empiezo a entender que no sé nada, solo sé que nada sé. Y... Ana María. Sí, Jorge Iván. Sí, dale, ya termina la idea. No, te decía que ahí me doy cuenta que no sé nada, que estoy en pañales y que tengo que aprender, y empiezo a enamorarme de cada proceso. Tengo obviamente unas áreas que me fascinan y con las que vibro: mercadeo, gestión del talento, bueno, esas cosas me fascinan, y empiezo a meterme en todas las áreas. Empiezo a diseñar productos, a ver cómo transmitir como esta pasión que yo tengo a los equipos, y lograr que la gente empezara a vibrar en la misma frecuencia, y bueno, ahí ya como que arranco a entender mejor el negocio, a no tratar de compararme con todas las empresas que había, porque yo decía, a ver a cuál me voy a parecer, que esa también es otra lección importante que todavía la seguimos aprendiendo, y es mirarnos más por dentro que mirar afuera, a tratar de ser mejor que otro, cuando en realidad lo que tengo que tratar de ser es distinto, completamente distinto, para lograr esa diferenciación realmente, y no estar compitiendo para ser mejor que otro que hace algo parecido. Ana María, tú dijiste algo ahora que me quedó sonando, y es que entendiste que habías llegado, o que la empresa estaba hecha era para servir. ¿Cómo es esa relación de la empresa con el apoyo, por ejemplo, que ustedes tienen en sus programas con la mujer como tal? ¿Cómo apoyan ustedes, por ejemplo, a la gente que trabaja con ustedes? Bueno, nosotros tenemos muchos sueños, pero también muchos programas que caminan de acuerdo a nuestras capacidades. Nosotros tenemos muchas mujeres trabajando con nosotros. O sea, este matriarcado me encanta, además porque es como el reto de que a partir de estas mujeres que trabajan cambiamos todo un núcleo familiar. Obviamente impactamos, también tenemos hombres maravillosos en esta compañía y construimos entre todos, pero hoy en día tenemos programas como Un día por ti, un día por mí, donde todos estamos
uno de nuestros valores es la familia y lo que buscamos es como apoyarnos entre todos cuando lo necesitamos. Estamos en la creación de Sayo U, es como nuestra universidad Sayo para que la gente pueda capacitarse y que pueda crecer dentro de la compañía también y prepararse para otros cargos o incluso para si no quisiera estar en Sayonara, pues también tener esas oportunidades. Nosotros soñamos con cosas para lo que necesitamos mucho billete, es decir, le perdimos como el miedo a decir que sí, que queremos generar riqueza en grandes cantidades, porque lo que buscamos es competir para compartir. No tiene mucho sentido si no logramos repartir entre todos lo que hacemos. Entonces, tenemos flexibles en que las mujeres puedan ir en momentos en los que sus hijos están enfermos, pueden estar, digamos, tomarse unas licencias especiales. Estamos como mirando su entorno y viendo cómo es el desarrollo de la gente que está alrededor de estas mujeres y de estos hombres que trabajan con nosotros para poder influir de alguna manera y aportar y ayudar como en su familia. Ana María, tres consejos o tres experiencias que puedan enseñarle a quienes están conectados, a mí como nuevo en esto de la administración. ¿Cuáles son esos tres pilares fundamentales sobre los que se soporta Sayonara, que consideras tú han sido fundamentales para detonar el cambio que la compañía dio en los últimos años? Ay, Dios, resumir esto en tres. Yo diría que lo primero es definir un propósito superior que te permita enfrentar situaciones como las que hemos venido teniendo. Si uno no está muy aferrado a un propósito muy claro, abandonar es más fácil, ¿sí? Porque te van a llegar tiempos muy difíciles y venimos padeciéndolos en este momento. Y recientemente tuve una experiencia maravillosa que yo creo que paga todos los esfuerzos que hacemos todos los días, y es que la Cámara de Comercio me invitó a conversar con unas emprendedoras que tienen sus negocios naciendo, que están, digamos, teniendo por parte de ustedes todo este apoyo y todo el acompañamiento y ayudándolos como a que escuchen las experiencias de algunos empresarios. Y después de esa reunión, en internet, que básicamente hablaba de propósito y de que lo que hacemos tiene que tener alma, porque productos vende todo el mundo. Seguramente hay hamburguesas más ricas que las de Sayonara o hay ensaladas más sofisticadas que las de Sayonara, pero cuando hay un propósito y cuando tu porqué está clarísimo, darle y transmitirle esa alma a la compañía es lo que finalmente te da la respuesta a todo. Entonces, básicamente es definir un propósito, y ese propósito no es vamos a vender no sé cuántos millones, no, es una cosa superior a todo que te permita de verdad enfrentar las dificultades. Nuestro propósito es dejar huella, servir con amor y construir puentes hacia la felicidad. Nosotros creemos que tenemos que ser esos facilitadores de la felicidad a los clientes, a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros proveedores, básicamente pues a los que impactamos. Esa es la primera, definir un propósito muy claro, y para eso Trayectoria Mega es maravilloso porque te va guiando en el camino de definir estas cosas que te van a dar soporte después. Lo segundo es mantener la capacidad de asombro viva y celebrar los pequeños triunfos. La felicidad es un camino y no es un destino, entonces a veces estamos esperando a vender no sé cuántos miles de millones o a abrir no sé cuántos restaurantes siempre estamos esperando algo para celebrar y para disfrutar del camino, y nosotros digamos que lo hemos hecho, es uno también de nuestros valores, y es nos gozamos el día a día. Entonces nos disfrazamos el 31 de octubre, vamos en pijama un día a la pijamada de la oficina, gozamos con cada cosa pequeña que logramos, porque finalmente es un trabajo de equipo
donde todos hemos puesto un granito de arena para que eso pues ocurra. El tercero, yo creo que una de las cosas que más aprendizaje me ha permitido tener durante este proceso es: busquen desarrollar líderes dentro de sus compañías. Yo fui la mamá de los pollitos mucho tiempo. Es agotador que todas las decisiones y todas las cosas pasen por tus manos y tú seas como que todo hay que preguntárselo a ella, todo hay que decírselo. Es bastante agotador, porque cuando quieres empezar a crecer, eso es fácil cuando estás chiquito, pero cuando quieres empezar a crecer te das cuenta que es imposible manejarlo y que no vas a poder hacerlo tú solo, y produce una inmensa alegría ver cómo dentro del equipo se empiezan a desarrollar líderes que son mucho mejores que yo, mucho mejores que lo que uno lo hubiera podido hacer, lo hacen ellos, y eso te da una felicidad y una tranquilidad increíble. Entonces, pues ese liderazgo, desarrollar ese liderazgo al interior de la compañía, yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos quienes estamos en el privilegio de liderar organizaciones. Yo siento que esto, como me decía mi papá chiquita toda la vida, es al que mucho se le da, mucho se le exige, y finalmente esto nos entregaron una responsabilidad muy grande como empresarios. Al principio decíamos que finalmente somos quienes construimos ese tejido social que permite cerrar las brechas de la pobreza, y ese desarrollo de líderes al interior de la compañía definitivamente le permite a uno pensar en un crecimiento exponencial y en hacer cosas pues mucho más grandes de las que está haciendo en este momento. Leer para mí ha sido fundamental. Yo soy una gran lectora, porque cada vez que descubro un libro digo, wow, no, esto es increíble, y quiero recomendarles uno que a mí realmente me encantó, me lo quiero volver a leer, que se llama El lenguaje de los líderes, porque básicamente lo que habla es que el capital más grande que tenemos en las organizaciones es la confianza, y la capacidad de transmitirles a nuestros equipos esto que tenemos en el corazón, los que somos empresarios, bien sea que seamos que estamos ahí porque alguien más empezó esta historia o porque somos los fundadores de la compañía. Finalmente, esa pasión, ese amor por lo que sentimos, esa convicción, esa seguridad de por qué lo estamos haciendo, es lo que finalmente hace que los equipos estén enamorados de lo que hacen todos los días. Entonces, ese libro lo tienen que leer. Yo creo que es uno de los libros más importantes que me he leído en los últimos meses. Es muy chévere. Es de repitamos el nombre para... Repitamos sí, se llama El lenguaje de los líderes, de Kevin Murray. Ok. O sea, hay un resumen claro. Propósito superior, felicidad. Y sobre todo, al final hablas de desarrollar líderes, pero eso parte también de la capacidad que tiene que tener el líder de la organización de desprenderse, de delegar, de administrar la frustración cuando al delegar las cosas no salen bien, pero de recomponer el camino y de controlar y de preguntar y de hacer seguimiento. O sea, hay que desarrollar líderes, pero parte también de la capacidad que tiene quien lidera de poder confiar que su gente lo puede hacer bien, ¿cierto? Ahí digamos, resumo los tres pilares fundamentales, sin decir que esos son los únicos, que seguramente tú que estás metida en todos los procesos de la organización debes de tener muchos más. Y digamos que sumando a eso que decías, te tienes que desprender del ego, porque ya no eres el protagonista de cada idea maravillosa que nace. Es decir, ya que eso también digamos que lo embeleza a uno un poquito cuando uno es el CEO, el presidente. A mí me dicen doctora y yo digo, ay, no me diga doctora, pues no, como que no siento que esos títulos realmente, o sea, sí, están, pero lo que hacen a veces es que es como un canto de sirenas. Entonces como que es el presidente, es el CEO,
es un servidor, o sea, nos pusieron aquí para servir, para dar, para entregar más, tenemos que dar más ejemplo, tenemos que servir más, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que ser más de entender lo que pasa en los que están así construyendo la compañía allá al frente en el mostrador, ¿cierto? El que hace yo puedo inventarme la receta más rica del mundo, pero quien la está preparando, si no entiende para qué lo está haciendo y si solamente ve una hamburguesa en eso y no ve un propósito superior, pues posiblemente no le importa mucho si la carne sale jugosa o no, si el pan está bien tostado o no, si le echó la salsa que le tenía que echar. Entonces yo creo que esa es la parte como más importante de eso, es desprenderte de ese ego para decir qué felicidad ver a mi equipo produciendo todo este liderazgo maravilloso que finalmente es el que nos va a llevar al futuro. Ana María, ¿cómo afrontaste todo este año y medio de pandemia? Porque obviamente yo estuve muy cercano a Diego Paneso, que tiene también un restaurante exitoso en Pereira, y conocí de cerca las angustias del sector gastronómico. ¿Cómo la has pasado? ¿Cuál fue ahí, digamos, el punto más importante que te permitió resistir, digamos, a la angustia, a la frustración, a la impotencia de ver un cierre y de lo que está pasando? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que tiene que ver mucho con mi personalidad, con mi forma de pensar. Yo siempre he creído que pues no puedo cambiar las situaciones, pero definitivamente puedo escoger la forma en la que reacciono frente a lo que pasa. Yo creo que la misma cosa que me ayudó al principio cuando recibí Sayonara, y es mantener la pasión viva, mantener la fe intacta. Uno como compañía siempre dice, yo quiero durar. Yo miro esas compañías, no sé, en Europa que son de 1800 y yo digo, wow, qué impresionante, ¿cierto? Y uno solo ve la alfombra roja porque uno dice, claro, ya están hoy aquí, han pasado 300 años de historia, pero lo que no ves es que le han tocado depresiones, guerras, pandemias, o sea, 80.000 cosas, y yo quiero una compañía que dure 300 años, 400, entonces me van a tocar guerras, me van a tocar pandemias. Yo lo vi como si los últimos 49 años hubieran sido un entrenamiento en un simulador. Era como mi forma de ver. No sé, como si te hubieran entrenado en un ambiente controlado donde todas las variables funcionaban perfecto y de repente te abren la puerta y te dicen, ahora sí, salga que la guerra está afuera. O sea, el campo de batalla es allá. Entonces ahí tienes que echar mano de todo lo que aprendiste, porque se supone que llevas 49 años preparándote para tu primera pandemia. Y la verdad, estábamos muy bien armados, es decir, teníamos un propósito claro, unos valores que se habían empezado a transmitir, una cultura que habíamos identificado que queríamos dentro de la compañía, porque la cultura de la compañía finalmente son hechos concretos en el día a día que terminan construyendo lo que eres como empresa. Y digamos que mi labor, como yo digo, yo no soy muy buena administradora, pero soy muy buena filosofando, entonces yo todo el tiempo mandaba videos diciéndole a la gente, esto lo vamos a lograr juntos, ustedes no se preocupen, de esto vamos a salir, estamos preparados para hacerlo, y digamos que de alguna manera transmití esa visión de futuro. Yo intento saltarme la parte maluca y ver más allá para mantenerme viva en el entusiasmo, porque yo les confieso que las imágenes de los últimos días para mí son kriptonita. O sea, yo termino y yo digo, ¿yo por qué me estoy viendo el noticiero? Yo no me debería ver este noticiero porque yo siento que me acuesto debilitada, pero al día siguiente me acuerdo por qué lo estoy haciendo, como la ranita esa verde que sale en todos los memes. Yo digo, bueno, cuando me acuerdo por qué lo estoy haciendo se me quita, porque finalmente eso es lo que hay que hacer, es cómo le transmito a la gente confianza, que como les digo es el capital más importante que tenemos en las compañías, y en esta compañía había confianza.
había confianza en el futuro, había confianza en sus líderes, había confianza en lo que estábamos haciendo, en una empresa que la gente todos los días nos expresa el afecto que tiene por Sayonara. Entonces, yo creo que fue la prueba de fuego para saber de qué estábamos hechos y nos gustó. O sea, nos puso un turbo en un montón de cosas que creíamos que eso había que hacerlo a ese ritmo, despacito, como veníamos, y entonces entendimos que se podía hacer rápido, que se podía hacer mejor, que podíamos perder el miedo a ciertas cosas y darle, no sé, por ejemplo, aceleramos un proceso de innovación que nosotros veníamos diciendo, sí, el año entrante, bueno, hablemos de innovación tímidamente, no estamos en proceso de crear cultura innovadora dentro de la compañía y tenemos, digamos, las personas que han llegado a la compañía a aportar en ese tema. Para mí ha sido, o sea, viendo todo lo que hemos tenido que pasar, obviamente estando en una situación muy compleja para mucha gente y entendiendo la situación tan catastrófica para muchas empresas, para muchas familias, bueno, estamos rodeados de un montón de cosas que de verdad nos pegan muy duro a todos. Nosotros logramos, digamos, echar mano de todas las herramientas que teníamos para salir fortalecidos, y hoy en día yo siento que somos un mejor equipo, somos un equipo que es capaz de trabajar junto desde la diversidad para construir mejores propuestas. Tenemos unos equipos mucho más poderosos que los que teníamos antes de la pandemia porque, como te digo, estábamos en un ambiente controlado. Estaban preparados, es la palabra aquí que casa perfectamente a lo que acabas de decir. Llegó la pandemia, pero ustedes estaban en una organización con confianza, con solidez, y estaban preparados para afrontar esa primera pandemia, creo que de todos, ¿no? Ana María, para terminar, yo quisiera que tú le dejaras un par de recomendaciones a quienes están conectados, un par de recomendaciones de lo que has vivido en Trayectoria Mega, que ha sido lo que te ha inspirado, lo que más te ha inspirado en este proceso, que concluyas diciéndonos o invitando a quienes están vinculados para que se vinculen al proceso con la Cámara de Comercio de Pereira y la Cámara de Comercio de Bogotá. Y no sé si hay alguien del público que tenga alguna pregunta. Mientras tú nos vas contando, yo voy mirando aquí qué preguntas hay. Entonces, adelante, Ana María. Para nosotros Trayectoria Mega, para mí personalmente ha sido digamos que una fuente de esperanza, en el sentido de que este programa entiende claramente que la competitividad no es individual, es decir, yo puedo ser la empresa más competitiva de la región, del país, pero si estoy en una economía fracasada o estoy en una sociedad donde ninguno de mis competidores es competitivo, donde ninguno está siendo capaz con el presente, pues la verdad es que no importa qué tan bueno seas, no va a pasar nada, porque tienes que estar en un mercado que, digamos, que reciba lo que estás ofreciendo en servicios o en productos y que pueda comprarlo. Pero si estás en una economía fallida, pues no hay futuro. Entonces, este concepto de competitividad global, donde entendemos que no es solamente en Bogotá, hay compañías enormes en este país que tienen privilegios grandísimos de tener consultorías que cuestan millones de dólares en cualquier tema, y que esos empresarios puedan venir y transmitir toda esa información a las regiones, definitivamente va a hacer que este país sea mucho más competitivo, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Trabajar como país y dejar de pensar en yo estoy aquí solito, no me miren, no, yo no voy a decirle nada a nadie ni le voy a contar qué cosas buenas estoy haciendo, sino que ya entendimos que esto es entre todos. Eso es lo primero. Lo segundo, nos ha dado un orden impresionante, o sea, nos ha dado una estructura como compañía, nos ha permitido también
digamos que destacar cosas que ni siquiera nosotros nos creíamos, que cuando nos las preguntaban decían, ay, nosotros tenemos eso, sí, nosotros hemos trabajado en eso, y era, digamos que ha sido muy satisfactorio también. Si hay alguien aquí que no esté participando en Trayectoria Mega, se tiene que inscribir, pero ya, o sea, esto, cuando ustedes llegaron con la noticia de que íbamos a tener este programa, uno como que dice, ay, ¿en serio? O sea, ¿qué tengo que hacer? Solamente tengo que estudiar y crecer con la información que me van a dar, y eso es todo. Y sí, o sea, era tan sencillo como inscríbase y reciba de estas compañías tan valiosas a nivel nacional toda la información que ellos ya le tuvieron que pagar a un consultor millones de dólares y que se la van a traer a usted a sus regiones. Entonces, definitivamente para nosotros ha sido fundamental el proceso, maravilloso, o sea, sin lugar a dudas. Ay, Dios mío. Bueno, Ana María, tenemos una pregunta. Tú hablaste, cuando hablamos de los 3 pilares fundamentales, que había que tener un propósito superior. Entonces preguntan aquí, ¿cuál es ese propósito superior de Sayonara? Nosotros definimos un propósito que, digamos, que estuviera enfocado en lo que para nosotros es lo importante. Digamos que todos perseguimos en la vida la felicidad, ¿no? A veces confundimos la alegría con felicidad, que es otra cosa distinta, pero para nosotros, digamos, ser ese puente que construye felicidad a través de un montón de cosas que hacemos todos los días, era fundamental ponerlo ahí. Entonces nosotros básicamente lo que buscamos con Sayonara es dejar huella, es que quien se acerque a Sayonara pues salga mejor, salga fortalecido. Entonces lo definimos como dejar huella, servir con amor y construir puentes hacia la felicidad. Ese es nuestro propósito superior. Y todo lo que hacemos, todas las acciones del día a día, cuando estamos, no sé, diseñando, por ejemplo, nuestra mesero virtual o nuestro app o nuestra web, entonces decimos, realmente hace felices a los clientes, es fácil de entrar, o le pone trabas, y ahí digamos que todo ese marco de referencia que te pone ese propósito superior hace que todo lo que hagas esté enmarcado ahí, esté metido dentro de ese propósito. Entonces, no nos deja rendir, el propósito no nos deja rendir. Esa era una pregunta de Ricardo Pinilla, a quien le damos las gracias. Mauricio Soto pregunta, ¿cuál consideras tú que es el principal elemento motivador para que una organización construya metas productivas conjuntas y se comprometa genuinamente a lograrlas? El principal elemento motivador. Está muy de la mano del propósito superior, ¿no? Sí, porque nosotros hemos venido entendiendo que yo tenía muy claro el propósito, y que yo lo sabía, y que yo quería, y que yo sabía que quería servir, y que yo, no sé, yo pienso, por ejemplo, en el futuro me sueño con que los hijos de las personas que trabajan con nosotros puedan salir del colegio y venir a unos centros donde les ayudemos a estudiar, a hacer tareas, a aprender matemáticas, computadores, culinaria, mindfulness, que les hablemos de liderazgo. Bueno, yo sueño con eso, me muero, pero a veces fallamos en la comunicación. Entonces no le contamos a la gente y creemos que separamos de alguna manera, como la organización la convertimos como en 2 mundos, como el cerebro y el músculo, y creemos que los que estamos en la parte administrativa, entonces somos el cerebro que está creando y pensando en las estrategias y no sé qué, y después les decimos a los otros, oiga, ustedes tienen que hacer esto y esta es la estrategia, punto, y no construimos de la mano de todos. Entonces yo creo que lo primero es que toda la gente en la organización tiene que estar clara de por qué está haciendo lo que está haciendo. Si tú haces ladrillos y en tu organización hay alguien que cree que hace ladrillos y solamente hace ladrillos, ahí hay un problema, porque lo que no entiende es que construye sueños cuando hace casas, que construye futuro cuando construye coliseos, que sí, es decir, ese ladrillo tiene un propósito mucho más grande que simplemente hacer un muro. Entonces, ahí yo creo que es la parte más importante que tenemos los empresarios, y es transmitir
eso, y si a mí me preguntaran, mire, en estos 20 años o 18 años que llevo trabajando con Sayona, ¿qué es lo más importante que usted ha hecho? Y yo creo que es contagiar a todo el mundo del propósito, que al principio no estaba muy claro, no estaba tan definido, y que eso lo hemos ido haciendo gracias a Trayectoria Mega y a un proceso de mirarnos por dentro. Pero ese siempre ha sido el propósito, o sea, siempre hemos querido servir, dejar huella en la gente y construir los puentes a la felicidad. Antes decíamos, es que yo quiero hacer feliz a la gente, pero entendimos que la felicidad pues es una decisión particular y que por más que yo lo pueda, quiera hacerlo, pues no lo voy a lograr. Pero yo creo que es eso, esa es nuestra principal tarea, es pasar ese propósito a todo el mundo. Carlos Francisco Uritica dice: gracias por la experiencia y hoy confirmo por qué estar en Trayectoria Mega nos llevará a un gran futuro. Mi pregunta para Ana María es, como a todos nos ha pasado, cuando te enfrentas a esos momentos de frustración o de decepción, ¿qué motor hace que salgas de ese estado de ánimo y busques seguir adelante sin desfallecer? Bueno, yo creo que hay cosas que me frustran. Yo, como les cuento, yo suelo ser muy positiva, yo a todo le encuentro el lado bueno, y bueno, busquemos lo bueno de esta situación, pero hay cosas que me pegan muy duro. No sé, que alguien, por ejemplo, dentro de la compañía como que no le importe, no sé, pues, tratar mal a un cliente o en algún momento hemos tenido gente en la que confiábamos plenamente y que era como que la mano derecha y de pronto nos hace una embarrada de esas que uno dice, ay, no puede ser posible, pero todo lo que le he entregado. A mí me ha servido mucho pensar que no voy a poder tocar la vida de todo el mundo, pero si toco la de uno, solamente una persona a la que realmente nuestro propósito lo impacte, es decir, una sola persona que sienta que Sayonara le alcanzó el bienestar, le ayudó con su felicidad, mejoró su familia o las condiciones de su familia, ya, o sea, ya pagó. No vamos a poder hacerlo con todo el mundo. Hay gente que viene, como decimos nosotros, viene de escampadero y que nunca entendió qué compañía era esta. Pero si cambias la vida de una sola persona, ya vale la pena. Y yo creo que ahí es donde me enfoco. No puedo el 100%, pero pues lo hacemos bien con otros. Bueno, Ana María, qué conversación tan agradable, qué historia tan motivadora. Muchas gracias, no solo por participar de este espacio y compartir la experiencia de tu compañía con los empresarios, sino gracias por Pereira, gracias por hacer empresa, gracias por ser una soñadora, por invitarnos a seguir creyendo que sí es posible, que sí lo podemos hacer, que sí podemos crecer, que sí podemos echar para adelante, como decimos coloquialmente, que sí podemos transformar las compañías y transformar la vida de las personas. Yo pues quedo completamente enamorado al 3000% más de Sayonara. Esta experiencia seguramente va a aportarle mucho a quienes están conectados y seguramente va a detonar nuestro programa mucho más en Pereira y a nivel nacional con quien nos ven. Muchas gracias, Ana María, y bueno, yo creo que damos por terminada la entrevista. No sé, Juan David, Eric, cómo seguimos y bueno, Ana María. Muchas gracias. No, a ustedes, Jorge Iván, a todos, a Juan David, al doctor Rafael, a Erika, a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a los que madrugaron y se conectaron hoy con nosotros. Yo lo disfruté mucho, de verdad, muchas gracias y pues gracias por la invitación y todos los programas los queremos en Pereira. O sea, nos tienen que seguir trayendo todo esto, que estamos felices.